Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos al Cuartel de la Montaña, donde continuamos en la jornada de conmemoración de los 8 años de la siembra de nuestro gigante. Mi nombre es Ana Sofía Cabezas, formo parte de la Fundación Comandante Eterno Hugo Chávez, me acompaña nuestro historiador Alejandro López y el día de hoy estaremos compartiendo en una nueva edición del anecdotario Protagonistas de una historia insurgente. En esta ocasión, el protagonista de hoy es Juan Carlos Otaiza, amigo, compañero y responsable de cuidar a nuestro comandante en el inicio de esta historia insurgente. Así que vamos a ahondar un poco más en el periodo que nos corresponde estudiar este año. Se trata de una parte importante de la historia, porque es cuando el comandante Chávez se reencuentra con el pueblo. Sale el año 94 de Yare e empieza en ese momento a recorrer las catacumbas del pueblo. Así que Alejandro nos va a ayudar a contextualizar esta etapa de la vida del comandante y luego Juan Carlos pues nos dirá muchas cosas que solamente podemos conocer de boca y de memoria de quienes estuvieron con él, tuvieron el honor, el privilegio de estar con el comandante escribiendo esta historia de la que hoy nosotros somos testigos. Hola, muy buenos días. Muchas gracias, Ana Sofía. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias. Es un placer tener la oportunidad de ahondar este periodo histórico, sobre todo porque es un periodo histórico reciente. Estamos hablando del mediado de la década de los 90, el segundo gobierno de Rafael Caldera, que se caracteriza en principio por haber roto con el bipartidismo que estaba impuesto en Venezuela por más de 30 años. Caldera llega al gobierno en 1993, con una plataforma electoral multidiversa de partidos que se llamó el Chiripero en algún momento, organizaciones de izquierda, de derecha, y se rompe la hegemonía de Acción Democrática y COPEI en esas elecciones. Caldera retoma el proyecto de la agenda neoliberal que Carlos Andrés Pérez plantea a partir de 1989, que da pie y da origen a la rebelión popular de 27 y 28 de febrero de ese año. Estamos en el contexto cuando el comandante Chávez finalmente sale de Yare e inicia su recorrido por las catatumbas del pueblo, la gira de los 100 días y su primera gira internacional hasta el año 1995, se está en Venezuela anunciando la privatización del Estado. Esa es una característica. Incluso en el año 95 resultan reelectos Alberto Fujimori en Perú y también Carlos Menem en Argentina. Ellos dos son paladines, fueron paladines de la aplicación de las medidas del Consenso de Washington y las alianzas estratégicas con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Estamos también en un contexto en el año 95 que se celebran las terceras elecciones regionales de alcaldes y gobernadores, donde el Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 ya tiene una propuesta muy concreta y un mensaje. Por ahora, por ninguno. Un llamado a la abstención y constituyente ya. Que podemos decir que el llamado a la activación del poder constituyente es el motor político que fundamenta la rebelión del 4 de febrero de 1992 y que precisamente convierte en la gran bandera política del comandante Chávez en esos años. Parte entonces del contexto que también está incluido, tiene que ver con los ataques mediáticos al comandante Chávez y la persecución a los miembros del MBR 200. ¿Cómo llega Juan Carlos Otaiza a estar en ese momento histórico, en el momento en el que el comandante Chávez sale de Yare, se reencuentra con el pueblo? ¿Cómo llegaste tú, Juan Carlos, que estabas iniciando en ese momento carrera militar, a ser el responsable de nada más y nada menos que de cuidar a ese hombre cuando sale de Yare? Bueno, ante todo quiero darles las gracias por invitarme hoy a esta tarde reverde. Hoy está Chávez aquí, véanlo, soplando como era él, reverde. Bueno, aquí está un hijo de él, reverde. Sí, ¿cómo llego yo a trabajar con Chávez con esa responsabilidad? Bueno, yo soy de los que incursionó el 27 de noviembre, me votan, salgo de las Fuerzas Armadas el 27 de febrero del 93. Me quedé sin trabajo, pero yo mantenía un contacto con mi comandante Chávez, primero por mi admiración hacia él,
y era utilizado como parte de correos para llevar información a Yare, y como estaba en la calle, bueno, yo iba, venía, traía, llevaba, para mantener los contactos, para mantener las comunicaciones entre lo que era la organización, más que todo hacia el mundo político, a los jugadores que estaban en la calle. Hay un hecho político, se da el estallido del carro bomba en el CCCT. Esa noche me llama mi comandante Chávez a mi casa y me dice, mira, está pendiente porque te van a inculpar del carro bomba. Yo no tengo nada que ver con esto, no, pero te van a inculpar. Ve, habla con mis abogados y ponte las pilas. Indiscutiblemente fui a hablar con los abogados. Al día siguiente aparece una noticia donde se hace un retrato hablado de mi persona como el culpable del haber colocado la bomba en el CCCT. Yo me fui, me entregué a la fiscalía, hice mi proceso. Bueno, de ahí no pasó porque lo que andaban buscando era que me escondiera para salir de un... Acuérdate que yo soy un hombre formado en terrorismo, explosivista, y bueno, de eso mantuve el contacto con mi comandante. Le pido el favor de que no estaba trabajando, le llevo un currículum para ver si podía empezar a trabajar. Me entrevisté con Atpat Bango, me entrevisté con Roger Capella y con otros actores para ver si podía trabajar porque no me dejaban trabajar. Me llama mi comandante y me pide que vaya. Ya había ganado Caldera y me pide que vaya a hablar con él. Yo fui, ahí me conseguí en el hospital militar al comandante Arias, me pidió que me fuera a trabajar con él, pero dije, bueno, que tengo que hablar con mi comandante Chávez, que me pidió que viniera a hablar con él. Rebelde, ¿ves? Está lloviendo, ese Chávez, mano, está aquí hoy. Y cuando me senté a hablar con mi comandante Chávez, me explicó que iba a salir de la cárcel. Es más, yo le dije algo que me dijo yo no saliera, le dije yo. Me dijo, ¿tú qué crees que yo soy Mandela? Y hay que ir para la calle a trabajar, a montar esto, que hay que organizar al pueblo. Pues él me hizo una explicación y le dije, bueno, tiene razón. Y él me pide que yo asuma la responsabilidad porque él había hablado con varios compañeros, pero ninguno no aceptaron la propuesta. Yo le expliqué que yo no era formado en protección de personalidades, que iba a ser difícil. Pues me dijo, oye, estudia, apóyame, ayúdame. Bueno, quedamos en que yo lo iba a pensar. Al llegar a la tarde de mi casa, me tuve que venir en autobús. A las 5:30 suena mi teléfono y es el director de la ICIP, Atpat Bango, me dice, bueno, mira, ya Chávez me dijo que tú eres el jefe de seguridad. Yo le dije que lo voy a pensar. Entonces viene y me dice, bueno, fue lo que me dijo. Ok. A los 3 minutos me llama el ministro de Relaciones Interiores. Mira, vente porque quiero hablar contigo porque hay algunas cosas políticas que tú debes saber de la salida de Chávez. De ahí me llama el comandante Madrid Bustamante, mira, vamos a organizar la salida de Chávez, ¿por dónde van a hacer los recorridos? Pero yo no he... A todas estas, yo lo único que le dije fue, voy a pensarlo. Me llama nuevamente Rivas Justo y yo le digo, mira, hágame un favor, dígale a mi comandante Chávez que me llame. Así fue, me llamó, le dije, oye, mi comandante, hágame un favor, yo quiero hablar mañana con usted. Bueno, yo no tengo cómo irme, bueno, me mandaron a buscar, 4 de la mañana, llegó una patrulla a la ICI, me fue a buscar a la casa. Ahí llegamos a la ICIP a las 6 de la mañana, me pidió Rivas Justo, habló conmigo, me pidió que no asumiera, que me quedara con él, y yo me fui a hablar con Chávez. Bueno, yo le puse, le dije, bueno, mi comandante, yo lo voy a apoyar 15 días, mientras usted sale y monta su equipo, porque yo no sé nada de esto, mi comandante. Bueno, sí va a ser, vámonos. Yo le pedí a un amigo, un hermano, lamentablemente falleció, José Ángel Calatayud Pedra, al cual le pido, ese es un hombre con un baluarte importantísimo en todo este proceso, y le dije que yo me iba a trabajar con José Ángel, que estaba viviendo en Valencia y estaba viviendo en mi casa, por cierto. Bueno, y así hicimos un equipo de 2. Me fui a Valencia, me fui a la ICIP, ahí me entregaron unos vehículos, me entregaron unas pistolas que tú le hacías así y se desarmaba, unos chalecos que no servían, pero bueno, eso era lo que había. Y así se planificó la salida de mi comandante Chávez ese 26 de marzo. Él puso como condición que el del hospital militar, mucha gente dice que él salió a Yare, no salió a Yare, salió del hospital militar. Del hospital militar él quería ir a la academia militar, hacer un recorrido a la academia militar y luego ir a la 3ª división, cambiarse y bueno, y ya estoy de baja. Efectivamente me fui, lo fuimos a buscar al hospital militar
Y ahí llegamos a la Academia Militar. Habían sacado, era Semana Santa, habían sacado a todos los cadetes de permiso. Estaba un capitán, que yo estoy convencido que no era un oficial de planta de la Academia Militar, un oficial del DIN. Y ahí fuimos a hacer el recorrido. Chávez entró, no habló con nadie, no dijo nada. Solamente caminó por los pasillos de aquella Academia Militar, esa casa de los sueños azules, de donde nos formamos nosotros. Él caminó, llegó al casino, llegó al comedor, bajó por las otras escaleras, por el otro pasillo, fue al hall de las carteleras, se paró en el Samán, tuvo un tiempo en el Roble, en el Samán, donde está la llama votiva. Después pasó a lo que fue el Gran Hall y de ahí a la puerta. Nos fuimos a la tercera división y en la tercera división se cambió y se puso su liquiliqui. De ahí se decide, él dice que él quiere una pequeña rueda de prensa para hablar con los medios, ahí los próceres. Estaba la periodista Laura Sánchez, que nos acompañó, Nando Calatayud, y un equipo donde fue la primera vez que yo pude interactuar con el comandante presidente, actual presidente de la República, y fue donde conocí yo a Nicolás, conocí a la primera combatiente, a Cilia, que era parte de este equipo, y todos nosotros fuimos organizándonos como fuese, o sea, aprendiendo sobre el camino algo tan importante como era la vida del comandante Hugo Chávez Frías, aquel hombre que, bueno, que salió a la calle a las catacumbas del pueblo, como lo dijo esa tarde. Bueno, se fue en un carro, un machito blanco, por cierto, y una camioneta panel. Mucha gente pensó que Chávez venía en el machito blanco y se fueron, y así nos pudimos bajar caminando tranquilamente, y llegamos a una mesita que pusieron al lado de los próceres. Ahí se paró Chávez, empezó a dar su arenga, que nos íbamos a... Y hubo un acontecimiento, hubo alguien, eso tiene que haber sido pagado, que trató de bajarle los pantalones a mi comandante Chávez. Bueno, como pudimos ahí, lo montamos, lo sacamos y lo montamos en el machito blanco y yo lo saqué, me lo llevé. A ese macho le arrancaron la puerta, hermano. Pero no sé cómo. Yo me pongo a arrancarlo como que le arrancaron la puerta al machito. Pero la gente, sino por el deseo de tocar a Chávez, de agarrar a ese hombre. Bueno, de ahí nos fuimos a un almuerzo en casa de sus abogados, ahí compartimos y luego tenía un compromiso que había hecho mi comandante Chávez con José Vicente de estar en su programa Televen. Ahí se hizo ese ese jueves, un programa en Televen. Él le dio su primera entrevista, estuvimos ahí, bueno, y luego al día siguiente nos fuimos al Teresa Carreño, donde había una rueda de prensa. Y bueno, y ahí empezó la gira con mi comandante Chávez, de esa gran gira que estuvimos trabajando con él. Es importante notar cómo los medios de comunicación estaban presentes al inicio, pero ya después la presencia mediática fue disminuyendo. En el momento en el que el comandante decide irse a las catacumbas del pueblo e inicia con la gira de los 100 días. Cuando vemos las fotografías nos vamos a dar cuenta cómo todos esos medios que estaban reunidos en los próceres, hay fotos de esa bajada de los pantalones, el comandante luchando por mantenerse en una sola pieza. Juan Carlos lo tuvo que llevar al hombro para poderlo sacar de ahí, y quizás los medios de comunicación en ese momento no tuvieron lo que querían, quizás tenían otras expectativas, y cuando el hombre decide pues irse, adentrarse en el país, el acompañamiento mediático cesó. Y así como vemos en estas imágenes, pasa que empezamos a recorrer el país, empezó el comandante Chávez con el MBR a recorrer el país, y a veces eran pocas personas, en otros lugares unas pocas más, pero ya no había proyección de eso porque había un plan ya establecido que era eliminarlo del mapa político y perjudicar la imagen del comandante Chávez, porque ya se sentía el peligro que significaba para el status quo del momento. Ya se sentía que era un hombre que no se iba a quedar tranquilo y que iba a revolucionar al país. Y por eso, pues entonces vemos cómo la gira de los 100 días es invisibilizada, lo que no quiere decir que no ocurrió y lo que no quiere decir que no la recuerde el pueblo venezolano que la vivió y que la sintió además muy de cerca. Como es tu caso, Juan Carlos, que estuviste ahí con el comandante recorriendo el país, fueron hasta el Callao, pasaron por Oriente, iban reuniéndose de plaza en plaza, de esquina en esquina, donde se estuviese gestando un círculo bolivariano, pues por ahí
iba a estar el comandante Chávez llevando el mensaje de la patria, el mensaje libertario, era el mensaje de Bolívar, vamos a unirnos, vamos a rescatar la soberanía nacional. Por supuesto, como bien lo decía Alejandro, después eso tenía una connotación incluso de orientación y de líneas de acción en el plano electoral, pero ahí empezó a organizarse el MBR 200 a nivel territorial. Se estaba territorializando en todo el mapa el Movimiento Bolivariano Revolucionario 200. Cuéntanos un poco sobre ese recorrido por el país, ese recorrido que nosotros lo tenemos como en frase, ¿no? Chávez se fue a las catacumbas del pueblo, pero ¿cómo se vivió eso y qué anécdotas nos puedes compartir? Bueno, fíjate, indiscutiblemente la salida de Chávez fue un punto de inflexión muy importante dentro de nuestro proceso histórico. Yo siempre he dicho que es uno de los aspectos más importantes. Dentro de la planificación, Chávez dice, bueno, hay que hacer unos movimientos en forma de trébol. Salíamos de aquí, recorríamos la parte tal y terminábamos en el mismo punto que era Caracas. Siempre lo hacíamos en forma de trébol, hoy por acá, 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 y así fuimos recorriendo el país. Una gira de 100 días, una gira que empezó con ciertos apoyos, habían ciertos actores que apoyaron, y hay que decirlo, Luis Miquelena, el demonio, apoyó, sí, porque es un demonio, un hombre mandado a destruir a Chávez desde el principio, pero mi comandante Chávez con una visión nunca se dejó manipular. Hubo actores que apoyaron, hombres que apoyaron a esta gira. Pero al final, una gira que fue muy dura, porque yo le contaba a Rosita, en Valencia, ahí a Chávez le tiraron, en la Plaza Bolívar le tiraron un gas lacrimógeno. Y hubo que sacarlo en una moto y bueno, yo lo mandé con quien fuese en una moto para donde lo pudiese agarrar. Afortunadamente yo conozco a Valencia y la gente con que lo mandé era amiga, pues. Pero así pasaba, mucha gente infiltrada, mucha gente tratando de destruir a Chávez porque había que destruirlo, había que destruirlo. Chávez con una moral, con unos principios, con un mensaje, con una visión clara hacia dónde iba, con unos convencimientos claros y lo más importante, con el apoyo del pueblo, fue capaz de que esta gira fuera una gira exitosa, una gira que motivó a la conformación de esos pequeños grupos y esa conformación, y fue creciendo la efervescencia de lo que fue el movimiento MBR 200 para llevar adelante el proceso de organización en todo el país. Y nos dimos, tanto así que se fue conformando células del movimiento MBR 200 y juramentando a todos los actores, porque, como decía claramente, todos los días es 4 de febrero. Chávez nos decía, nos lo recordaba, el 4 de febrero tiene que ser todos los días. Nosotros debemos salir para un proceso de revolución diariamente. No puede ser que nos encajonen el 4 de febrero como en una gaveta y lo pongan para que la gente lo vea. No, el 4 de febrero debe ser todos los días. Bueno, sí, fue una gira muy interesante por todos lados. La primera vez fue para Barinas, recuerdo, ahí fue Calatayud, mi hermano Calatayud, porque éramos 2. Nosotros nos partíamos una semana él, una semana yo, una semana él, y así andábamos por todo el país, con los pocos recursos que habían, pero bueno, con eso andábamos trabajando. La gira después tomó un alcance internacional, el comandante pues lleva ese mismo mensaje y empieza a consolidar su liderazgo a nivel internacional en la región. ¿Lo acompañaste también en alguna de esas paradas internacionales? Sí, la primera salida de mi comandante Chávez fue hacia Colombia. Yo recuerdo que uno de los mensajes emblemáticos era constituyente, era explicar qué era una constituyente. Nadie había hablado de constituyente, con qué se comía eso, cómo era, cuál era el proceso. En Colombia se había dado un proceso constituyente donde a través de un papelito, en unas elecciones X, no tengo la información, metieron un papelito amarillo pidiendo constituyente, y en las urnas electorales era más la cantidad de papelito amarillo que los votos que salieron para elegir a lo que fuesen a elegir. Entonces, en Colombia llamaron a un proceso constituyente donde lamentablemente perdieron la esencia y se la dieron a los diputados del Congreso de Colombia para que ellos hicieran el proceso constituyente. Eso no tenía, bueno, mi comandante Chávez fue invitado por el M16, ya desmovilizado,
para que fuese a hablar y a dar una serie de charlas, lo que era el proceso revolucionario, explicar lo que era el proceso revolucionario, en qué andábamos nosotros ahora, porque se nos había dicho que andábamos en guerrilla, armando guerrilla, ¿no? Y mi comandante estaba explicando en qué andábamos, y parte de esa explicación era el proceso constituyente que se tenía que dar en Venezuela. Él tuvo entrevistas con esa constituyente, tuvo 3 actores importantes, y uno de ellos fue Álvaro Serpas, el doctor Serpas, que murió no hace mucho, y estuvimos en esas relaciones, en esas interacciones. Yo le comentaba también a Rosa, ahí se firmó en el Teatro de la Guerra de Boyacá, donde fue la batalla de Boyacá, mi comandante hizo un acto donde se juramentaron a unas personas de Colombia para formar parte del proceso MBR 200. Bueno, y así fuimos, dándole valor a esa gira internacional, a esos movimientos, a ese entendimiento, porque esto va más allá del pensamiento de un país. Bueno, y ya están las muestras, están todo lo que ha pasado en el continente y todo lo que significa el hombre Chávez y todo lo que le han hecho y todo lo que han tratado de hacer para acabar la palabra Chávez, y no lo van a poder hacer. Juan Carlos, para cerrar, nos gustaría saber de tu experiencia conociendo a Hugo Chávez como hombre, como amigo, como compadre incluso, que bautizó a tu hija mayor. Cuando recuerdas a Hugo Chávez, ¿cómo lo recuerdas? ¿Qué te viene a la mente de tantos momentos compartidos? A mí me dicen que yo soy un hombre duro, pragmático. Yo he llorado por 2 hombres en mi vida, por mi hermano Eliezer y por Hugo Chávez Frías, a un hombre que lo quise como un padre, lo vi como un hermano, como un profesor, un ser fuera de este planeta. Yo siempre lo dije, un tipo que estaba más allá de este plano. ¿Qué recordar de Chávez? Imagínate, una ida para playa Puerto La Cruz en la burra negra, ¿no, Rosita? Rosita algún día explicará qué es la burra negra. La estamos viendo en imágenes. Esa camioneta es la burra negra. Esa camioneta es la burra negra. Y el negra. jovencito de los lentes es este señor que tenemos acá. Tenía pelo en aquel momento y menos unos kilos de menos. Sí, fíjate, sentarme con mi comandante allá en la Chavera, tomarme un whisky con él, hablar con él, a escucharlo sus problemas personales, porque mi comandante Chávez era un hombre de carne y hueso, con sus problemas personales, y escuchar su tema, escuchar su problema, escuchar su dilema, o sea, escuchar al hombre Chávez, ¿eh? Yo tuve la oportunidad de compartir con mi compadre, que se quejaba porque me decía, dime compadre, entendido, mi comandante, porque yo siempre lo vi como mi comandante Chávez, pues. Entonces está bien, pero dime compadre, te digo, mi comandante, yo le diré algún día comandante, nunca. Pero bueno, fue esa experiencia de vivir con ese ser, un ser humano, pero no sino la humanidad para con la gente. La humanidad para con la gente, un ser que fue capaz de entregar todo por el todo. Y algo que me enseñó que siempre me quedó, la falta del miedo. Yo te hablo inglés. Y en Puerto La Cruz había una muchacha que se llamaba María. Y mi comandante Chávez, con su inglés, se puso a hablar con María. Y en un inglés tropezado, pero así hablaba con mi comandante, entonces no le daba pena. Y yo decía, bueno, pero si a mí cuando yo empecé a hablar inglés me daba tanta pena. Bueno, no, y entendí que uno para hacer las cosas no puede tener pena. Esas fueron una de las grandes enseñanzas que me dio a mi Chávez en esta vida. Qué bonito, qué bonito. Muchísimas gracias por compartir por con nosotros. Esto continúa. Nosotros estamos con Juan Carlos abordando ese periodo del 94, 95, gira de los 100 días, pero después continuamos con un poco más de la historia. Alejandro, déjalos aquí sabiendo qué viene y qué es lo que vamos a estar abordando en el próximo anecdotario. Bueno, el próximo anecdotario está en un contexto entre los años 96 y 97, que son claves porque se consuma el proyecto de la instalación del neoliberalismo salvaje en Venezuela. Y además viene una nueva fase del MBR 200, ya considerado como una plataforma política de cara a las elecciones presidenciales.
Así es. Claro que sí. Estamos aquí, bueno, bañados en bendiciones en el Cuartel de la Montaña. Sigan conectados con nosotros que vamos a continuar conociendo a nuestro comandante Chávez para llenarnos de ese amor infinito. En el próximo anecdotario vamos a abordar esa época con William Izarra, así que la invitación es a que continúen aquí atentos a lo que hacemos en la Fundación Comandante Eterno Hugo Chávez. Muchísimas gracias.